recibiendo con muchísimo gusto a Manuel Perló, académico, quien acaba pues de publicar un libro con 2 tomos sobre Uruchurtu, el regente de hierro, así se llama la obra. Manuel, bienvenido, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Juan. Pues encantado de estar en tu programa y de poder hablar de este personaje, de esta época de la historia y de las implicaciones que tiene estudiar a nuestros gobernantes para ver cómo se va a gobernar en el futuro la Ciudad de México. También es otra de las preocupaciones del libro. Y bueno, Uruchurtu, un político, un gobernante, un regente del entonces Departamento del Distrito Federal, del cual se sigue hablando el día de hoy, no solo en la academia, no solo en las aulas, sino en conversaciones, en la familia, en el taxi. Tú mencionas el nombre de Uruchurtu, y bueno, aquí el doctor Volavsky pues es un gran conocedor también de Uruchurtu, pero él más de chismes, Manuel. Chismes porque mi peluquero era el mismo de Uruchurtu. Son los mejor informados en México de política, de historias y de anécdotas. Entre los peluqueros, los boleros y los taxistas, uno puede reconstruir un libro entero sobre algún personaje o alguna época de la historia de la Ciudad de México. Lo que no ha de haber visto y escuchado el peluquero de Uruchurtu, así como su bolero, pero nada, que tú a través de una investigación muy exhaustiva has llevado a cabo, porque has documentado una enorme cantidad de acciones, de hechos y de anécdotas del regente de hierro. ¿Qué te lleva a escribir este libro, Manuel? En primer lugar, había, y bueno, todavía lo hay, un hueco historiográfico, ¿no? Sobre este personaje. Si uno quería ir a ilustrarse, a conocer quién había sido Uruchurtu, un hombre que gobernó la Ciudad de México por casi 14 años. Ningún otro gobernante en la historia de la Ciudad de México ha durado tanto tiempo en el cargo. Entonces, oye, y además sí, contra la voluntad de al menos un presidente que no lo quería de regente, ¿no es así? Yo sostengo que la entrada de Uruchurtu por tercera ocasión en el cargo, cuando fue ya designado presidente Gustavo Díaz Ordaz entre 1964 y 70, estuvo forzada. Díaz Ordaz quería nombrar a alguien más. Uruchurtu ya llevaba 12 años en el cargo. En un sistema como el político, como el mexicano, donde había un cambio constante de personas que no podían durar más de 12 años a lo mucho en un cargo, por ejemplo, en una secretaría, ya no digamos de presidente, que bueno, sí, ¿no? La regla era 6 años y punto. Algunos funcionarios lograron estar 12 años, pero ya estar por un tercer periodo era demasiado. Entonces, la pregunta que yo hago en el libro es, ¿y por qué entró Uruchurtu y lo nombró Díaz Ordaz a pesar de que tenía otras opciones? La explicación que yo he encontrado es que el presidente saliente, Adolfo López Mateos, presionó mucho a el presidente entrante con esta regla no escrita del sistema político mexicano que decía el presidente saliente tiene derecho a nombrar unas 2 o 3 personas para el siguiente gabinete. Y esto lo hizo con Uruchurtu. Muy bien. ¿Por qué con Uruchurtu? Porque Uruchurtu le garantizaba a López Mateos, con el que tenía muy buena relación, se habían entendido, a pesar de ser de personalidades e ideologías distintas, se habían entendido perfectamente bien. El que le garantizaba que los Juegos Olímpicos, de los cuales López Mateos era el principal impulsor y era el presidente del Comité Olímpico Mexicano, el único que le garantizaba que las obras se hicieran a tiempo, con calidad, y que los Juegos Olímpicos fueran una fiesta extraordinaria a nivel mundial que le permitiera luego irse tal vez de secretario general de Naciones Unidas, obtener el Premio Nobel de la Paz, porque esas eran las aspiraciones de López Mateos, era Uruchurtu. Entonces presionó mucho y Uruchurtu dijo, no, pues yo me quiero quedar en el cargo, y no hubo manera en que en el primer gabinete lo tuviera que incluir Díaz Ordaz. Pero eso marcó una distancia, una diferencia importante entre ellos. Y bueno, siendo 2 personalidades muy, muy enérgicas, duras, de puntos de vista muy definidos y controladores los dos, pues era inevitable
que hubiera fricciones entre ellos y se fue desarrollando cada vez una situación de enfrentamiento entre los dos en torno a distintos temas, por ejemplo el tema del metro. Uruchurtu se oponía tajantemente a que se construyera el metro y Díaz Ordaz pues escuchaba otras voces que decían, no, es un buen momento para invertir en esto, para obtener un crédito del exterior, para modernizar la ciudad. Entonces empezaron a tener estas diferencias y Díaz Ordaz buscó el momento y la coyuntura más precisa para montar toda una maniobra a través de una invasión que se dio en Santa Úrsula, muy cerca del Estadio Azteca, provocar un desalojo y aprovechar esta situación para decir, miren, Uruchurtu es un represor, no tiene corazón, es capaz de desalojar a 4,000 personas, y en la Cámara de Diputados se montó parte de la maniobra en donde todo el mundo se le fue encima a Uruchurtu de una manera que nunca había ocurrido contra un funcionario de ese nivel en muchísimo tiempo. Entonces ahí vino, digamos, la destitución. Así es. Aunque fue oficialmente una renuncia, pero la realidad es que fue una destitución y la maniobra se hizo de tal manera que incluso se trató de amenazar a Uruchurtu con ponerle responsabilidades penales. Y dijo, mejor de aquí. Oye, y esto de lo que se le acusó, por este hecho que nos dices que se fabricó con la intención de destituirlo, de que renunciara contra su voluntad, de esto que se le acusa, ¿sí era así? Autoritario, represor, malvado. Mira, malvado yo, digamos, creo que habría que matizarlo. Era una gente autoritaria, controlador, se iba contra todo aquel que se oponía a sus planes, fuera un movimiento popular, una colonia de invasión, o fuera también algún fraccionador que quería abusar, o algún empresario que quería hacer las cosas por su cuenta y pasarse los reglamentos y las leyes por el arco del triunfo. Se les iba. ¿Hasta dónde se les iba? ¿Qué técnicas llegó a utilizar, las más agresivas, de acuerdo a lo que has investigado, Manuel? Él era abogado, entonces sabía utilizar muy bien los instrumentos legales. Por lo general aplicaba estos elementos. Que hoy conocemos como lawfare, un poco. Totalmente. Y además tenía otras estrategias, otras tácticas, que eran actuar como si fuera una acción de guerra. Por ejemplo, el zócalo de la ciudad estaba en los portales, estaba ocupado por puestos semifijos que le daban un aspecto terrible en un espacio que era público. Así es. Bueno, entonces, ¿qué hizo Uruchurtu como a los 10 días que entró al gobierno? Llegó en la noche con una carta que le permitía hacer la acción. Una orden de desalojo. Una orden de desalojo, y sacó a todos los vendedores que tenían puestos semifijos. ¿Con la fuerza pública, utilizando la fuerza pública? Totalmente, sí. Él venía, digamos, o sea, se armaron los con trancazos. la ley. No se armaron los trancazos. No llegaron a los trancazos. No. Tenía un método realmente donde empleaba la ley, lo que decían los reglamentos, ¿verdad? La sorpresa, la fuerza pública, y luego una cierta capacidad de negociación, de decirles, bueno, pues les vamos a ofrecer puestos en los mercados que estamos construyendo. ¿Los reubicó? Pues reubicaba a la gente, sí. No, bueno. Oye, nos cae la pausa, Manuel, pero sigamos hablando. Claro. Yo tengo una pregunta para ti que tiene que ver con los ríos de la Ciudad de México, porque si no estoy equivocado, los entubó Uruchurtu, dejando nada más al río Magdalena afuera. Preguntarte, muchos de ellos. Tú que eres arquitecto urbanista, a ver qué opinas de esta determinación del regente de hierro. Nosotros nos vamos a una muy breve pausa, no se vaya, estamos en Fórmula Noticias, iniciando esta mañana ya de las últimas del año, de la mejor manera, que es bien informados. Volvemos. Fórmula Noticias.
Ya estamos de regreso en Fórmula Noticias, iniciando esta mañana de la mejor manera, que es bien informados, y agradezco muchísimo que nos haya aguantado el corte Manuel Perló, arquitecto urbanista, autor del libro en 2 tomos, Uruchurtu, el regente de hierro. Estamos hablando pues sobre cómo eran, ahora sí que su metodología para obtener aquello que quería era casi inescrupuloso, nos decía Uruchurtu, casi. Y antes del corte te hice una pregunta. Tú que eres arquitecto urbanista, conoces la Ciudad de México como nadie, me parece, y el tema del agua, que es un tema que espero que podamos platicar en otra ocasión con Cuando este gustes, terrible claro. problema del desperdicio, que sigue siendo el mismo desde hace décadas, de las fugas, pero Uruchurtu, muchos de los ríos de la Ciudad de México los entubó, dejando, pues nada más me parece que vivo el río Magdalena. ¿Qué tan viable es esto en una ciudad como la nuestra, como la capital, con el subsuelo como está? Ya ves, luego los microsismos no vaya a tener relación una cosa con otra. El proceso de entubamiento de ríos se inició desde antes de Uruchurtu. Por ejemplo, lo que se conoce como Río de la Piedad, que hoy es el viaducto Piedad, cuyo nombre oficial era Miguel Alemán. Así es. Se mandó construir durante la época de Miguel Alemán, siendo regente Fernando Casas Alemán. Y ya había una idea de empezar a entubar los ríos. ¿Por qué? Porque los ríos habían dejado de ser realmente cauces con agua cristalina y florecitas y pajaritos, y eran ríos de aguas negras. Así es. Porque entraban a la ciudad, pero recogían las aguas negras de todas las colonias populares y de las no tan populares, las colonias de clase media, pues que echaban el drenaje a estos 47 ríos que tenía el Valle de México. Había una revolución, ¿no? Me cuentan todavía tías que cruzaban el lodazal de donde hoy es Avenida Revolución en tablas, porque por ahí pasaba un río y que en época de que crecía el agua era prácticamente imposible. Cruzaban varios ríos. El río Magdalena, el río San Ángel, río Miscuac. Ahí están 3. Más adelante seguían el río Tacubaya, el río San Joaquín, el río Becerra, muchos otros. Y se iban por todo el poniente hasta el Estado de México. Entonces, en época de lluvias, que era realmente cuando estos ríos se llenaban de agua, se hinchaban de agua y podían causar inundaciones en San Ángel, en Tacubaya, todo el poniente, llegaban a cielo abierto. Sí. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Uruchurtu con respecto a los ríos? Por un lado, entubó varios de ellos. Por ejemplo, entubó el río Magdalena, sobre todo en la parte ya urbana. Posterior a los viveros, ¿no? Digamos, desde Periférico, desde el centro comercial que está ahí en San Jerónimo, ahí se entuba el río, y entonces baja, atraviesa Chimalistac, reaparece en Avenida Universidad a cielo abierto. En Panzacola. Exactamente. Pasa a un costado de los viveros, y luego vuelve a entrar a Río Churubusco, que se une con Río Miscuac y forman Río Churubusco. Río Churubusco lo mandó a entubar Uruchurtu precisamente. Era algo que se tenía que hacer. Oye, rápidamente antes de que... Bueno, ¿sí era algo que se tenía que hacer, Manuel? Mira, en ese momento, como no podía resolverse el tema del drenaje y de la creación de suficientes presas que retuvieran esta agua de tormenta que caía en unas cuantas horas, como suele suceder todavía en la Ciudad de México, ¿no? Que en 5 o 6 horas cae una cantidad de agua brutal. ¿Qué era lo que teníamos hace 40, 50 años? Unas inundaciones muy severas. Teníamos inundaciones además con aguas negras. Entonces era una fuente de infecciones, de malos olores. La gente feliz de que se entubaran los ríos en ese momento. Claro. Esa es la realidad. Ya muchos años después nos jalamos los pelos y decimos, ¿a quién se le ocurrió hacer esto? Queremos ríos. En todo el mundo las ciudades presumen sus ríos, los desentuban, ¿no? Y nosotros los seguimos encajonando. Entonces, para su momento, y si no tratamos de utilizar, digamos, los anteojos del presente, decir, es que eso fue un ecocidio. No, en su momento
todo el mundo lo aceptó. Sí. No hubo muchas voces que dijeran, salvemos al río fulanito de tal, porque pues no eran ríos, eran canales de aguas negras que se desbordaban y donde morían gentes. Claro. ¿No? Era un muy error serio. típico, ¿no? El intentar analizar al pasado con la visión del presente, pues es imposible. No. Oye, rápidamente, antes de que el Bola, que tiene muchas preguntas para hacerte, yo te quiero hacer una. ¿Sabías que el viaducto, que ya es que hablabas del Sí. viaducto, antes Miguel Alemán, el Sí. río de la Piedad, tiene 3 carriles, pero antes tenía 2, Uruchurtu le puso 3, y tu suegro estuvo involucrado en esa decisión. ¿Esta te la sabías? No, acaban no de me la tienes contar que por ahí. contar. Me la acaban de contar por Esa, ahí. esa hay que ponerla para que la gente la conozca. Sí. Además es una obra maestra de la ingeniería porque no ensancharon la avenida, nada más pintaron la otra rayita más, hicieron los 3 carriles en lugar de 2. Descubrimos de repente que el viaducto podía albergar 3 carriles. Es ingeniería mexicana, pero de alta escuela. ¿Cómo no? Bueno, pero también la censura, él le decían el regente de hierro porque era se acabó con la vida nocturna de la ciudad, ¿no? Que era muy rica. No pudo acabarla. O sea, era tan rica Sí. que no lo logró, pero sí impuso unas restricciones terribles. Cerró muchos antros. Que eran, digamos, los antros que funcionaban bien o mal, pero cerró el Waikiki, que era un lugar legendario hasta los años 50. Cerró el Folies. Cuando amplió Avenida Reforma, Sí. en los años 63, cuando se estaba construyendo Tlatelolco, y él hizo la extensión desde el Caballito hasta Peralvillo, el Tívoli, donde... Sí, el Tívoli... Oye, ¿y por qué? ¿Por qué es esa, Bueno, él dice odio que porque- la vida nocturna, hombre? Él dice que Enriquece. porque era necesario para ampliar Reforma. Pero una gente que estaba ahí, que era mordaz con él y que era, digamos, su crítico terrible, que era Palillo, pues desde ahí despotricaba contra Uruchurtu. Entonces aprovechó que iba a ampliar Reforma y dijo, y de pasadita me llevo al Tívoli. Y tumbó el Tívoli. Oye, muchos apodos tenía Uruchurtu, ¿no? Me decías que es el gobernante con más apodos. Que Yo tal es vez. el que he encontrado con ¿Cuáles más eran? apodos. El regente de hierro, pues ahí está claro, El regente ¿no? de hierro, Dick Tracy, Dick porque Tracy. tenía una nariz así ganchudita. Y Gabardina también, de Sí, repente. Don Florindo y Fuentes, porque puso a funcionar las fuentes de la Ciudad de México Ok. y llenó de flores los parques, los camellones, y la gente no cortaba una sola flor. Ok. ¿Eh? La respetaba. Sí, la Lo respetaba. reconocía como espacio público. Totalmente. Muy bien. Don Gladiolo, porque además Don las flores Gladiolo. eran gladiolas. Sí, nada más Y por ya eso. en la época, digamos... Pues ahí es lo que no se sabe, ¿no? Sí. En la época donde las cosas ya se fueron complicando para él, en la Cámara de Diputados lo llamaban, cuando lo atacaron y lo destituyeron, el canciller del cemento. Chale. Oye, y mucho más apodos, pero sobre todo mucho más anécdotas y mucho más datos que tú has corroborado a través de la investigación y has documentado, están en estos 2 tomos. ¿Los podemos encontrar en librerías? Se pueden encontrar en las librerías del sistema UNAM y para beneplácito de los que quieran tener acceso inmediato, está en el repositorio de libros de la UNAM.